Uy, bueno, muy bien, vamos a empezar con la sesión. Entonces, hoy vamos a hacer la última sesión del curso de lectura crítica. Ay, perdón, se va a enfocar la cámara, nada más que está muy, como que se le va. Ah, ah. Y vamos a ver lo que estamos analizando, que es un poquito de evaluación del sesgo. Esta cámara está muy loca. Ok. No, no, no. ¿Dónde está el enfoque? No, 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 no. Ya está. Bueno, lo que importa es que lo que veamos. Entonces vamos a ir empezando. Un poquito lo que les quiero enseñar hoy es la parte de evaluación de sesgos, ¿no? Y lo que estamos viendo un poco, que también es algo que me interesa que revisemos brevemente, son los niveles de evidencia, porque finalmente es como lo que nos dice cuál es el artículo que seleccionamos. Entonces ya hablábamos un poco de los niveles de los tipos de datos que tenemos. Y aquí vamos a empezar a revisar el proceso de selección de los estudios. Hablamos de que a diferencia de otro tipo de revisiones, las revisiones sistemáticas, la importancia de que la selección sea con dos autores, porque hay veces que nosotros nos gusta un tema y quizás no somos especialmente estrictos con ese tema, pero luego viene alguien que tiene dos, otra visión de ese tema y puede ser un poquito más estricto, ¿no? En cómo lo seleccionan. Entonces la idea es que en base a la pregunta pico que ya establecimos, hagamos la selección de los artículos que vamos a incluir. Y un poquito de esto tiene que ver con un cribado o tamizaje del resumen de texto completo. Y para ello tenemos que saber pues, cuáles son los de mayor evidencia, los que nos pueden servir más. Y en dado caso de que mi otro coautor me diga, es que ese artículo no me gusta, ¿cómo vamos a gerenciar esos desacuerdos y la selección? Entonces, cuando empezamos a hacer el tamizaje, también vamos a obtener los datos que vamos a sacar en base a nuestra pregunta pico. Y vamos a hacer un pequeño formulario. Un formulario es un documento donde vamos a poner los datos que extraigamos de la pregunta pico que nos interesen, que sean el desenlace, y que cuando no tengamos los datos suficientes, pues vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, la idea de hacerlo un poquito muy práctico es que vamos ahora mismo, ¿se acuerdan que estábamos viendo un poco lo que era una pregunta pico? Que podíamos incluso hacer una pregunta en base a lo más básico en los apartados PIS, que tienen que ver con qué población, qué intervención y qué tipo de estudios. Entonces, ¿quién me quiere ayudar con algún tipo de pregunta que estén revisando, alguna búsqueda de información que tengan ahora mismo pendiente? Este, por ahí, que no sé, a lo mejor tienen tarea de algo y les pidieron, busca el artículo de esto. Entonces, ¿cuál creen que sea alguna pregunta que quieran hacer, responder hoy? Ahí si quieren pueden ponerlo en el chat, sin problema.
¿Alguien por ahí? Muy bien. Está diciendo pacientes, ¿ok? ¿Cuáles serían los tipos de duda que quieras ver? De cualquier tema, ¿eh? Complicaciones de abdomen agudo, nos dice Samantha. Muy bien. Vamos a ver complicaciones. Abdomen agudo. Entonces, si lo pusiéramos en un formato PIS, sería, los pacientes son pacientes con abdomen agudo. Aquí fíjense que lo que estamos buscando, que no es necesariamente, o sea, hay veces que nos queda así como la duda porque decimos intervención y dices, oye, pero la intervención generalmente damos por hecho que es como un padecimiento, algo que, un fármaco que estamos comparando, algo que hacemos nosotros. Y decimos, pero complicaciones no es una intervención que nosotros hagamos, no, pero es parte quizás incluso de un desenlace, ¿no? O de algo que está ocurriendo. Sería nuestra variable dependiente. Entonces aquí ponemos complicaciones. Y en el caso de los tipos de estudio, obviamente no van a ser ensayos clínicos aleatorizados, sino van a ser estudios descriptivos. Porque, como veíamos la clase pasada, el investigador no hace la intervención, no asigna la maniobra, y entonces son estudios observacionales. Y aquí en el caso, generalmente pueden ser estudios de casos clínicos, series de casos. Ya con esto sabemos que vamos a tener el nivel más bajo en evidencia, ¿sí? Pero es porque es un estudio descriptivo. Nada más queremos saber cuáles son las complicaciones de abdomen agudo en pacientes. Entonces, vamos a buscar. Y vean, brevemente voy a abrir PubMed. Les voy a compartir la pantalla. Imagínense que están ustedes conmigo, que son dos personas. Perdón, este no es el artículo porque siempre entro aquí. Pero, podemos buscar las palabras clave. Ya les decía mucho que cada vez, no estaba pensando cómo se dice en inglés abdomen agudo. Entonces nos vamos a ayudar a ICD-10 porque me dio la duda. Porque la tendencia sobre el abdomen, sobre los términos MESH, generalmente es cada vez más a que se vayan con inteligencia artificial. Ok. Nos está diciendo, mira, muy bien, y dice, efectivamente, tienes razón. Yo me dio la duda, de pronto me dio la duda, y dije, ¿cómo se dirá? Ok. Aquí pueden ver que puse abdomen agudo y obviamente viene manejo, diagnóstico, pero nosotros queremos específicamente complicaciones. Entonces vamos a agregar, a ver si lo puse bien. Parece ser que sí. Ok. Fíjense que aquí, al parecer, la complicación es el abdomen agudo. Me refiero a que pueden ver que los términos se refieren a tumor que acaba en abdomen agudo. Como que la complicación es abdomen agudo. Entonces,
Quizás fue por el término. Vamos a cambiarle. No, pero eso nos habla, por ejemplo, de que si la pregunta es complicaciones de abdomen agudo, a lo mejor el término tendríamos que dejarlo primero solo en abdomen agudo, ¿sí? Y a lo mejor, quizás si no tenemos mucho como entendimiento del fenómeno, buscar primero un artículo que sea algo muy, ahora sí que muy descriptivo. Recuerden poner en la revisión que vamos a hacer siempre por lo menos 5 años, más bien, máximo de antigüedad, 5 años, ¿sí? Máximo. La verdad es que lo demás ya no va a estar actualizado. Incluso algunos autores hablan de que tengamos específicamente 2 años. Entonces, vemos que otra vez nos sale este artículo está en alemán. Y ahí, por ejemplo, y vean cómo vamos a irnos a nuestra búsqueda. Estamos perdiendo una pregunta pico, donde nos damos cuenta que las complicaciones quizás sean muy amplias. Y luego los límites de búsqueda. Lo primero es que a lo mejor en alemán no nos va a servir, entonces vamos a poner que se buscarán artículos en PubMed y ahí podemos poner incluso otros tipos de áreas para buscar. Y luego ponemos en inglés y español, porque nosotros vamos a tener una limitante de que si tenemos un artículo en alemán, no lo vamos a poder seleccionar, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos poniendo los límites de la búsqueda. Volvemos a nuestra página de PubMed. Vemos que este artículo, aunque es el más recomendado, está en alemán. Y ahí, Samantha, estoy pensando que la complicación del abdomen agudo, estoy pensando que si es que estás pensando en una intervención como cirugía y la complicación de la cirugía de abdomen agudo, o si el abdomen agudo no se trata. Entonces, a lo mejor ahí tenemos que especificar exactamente cuál sería lo que nos interesa saber. ¿Ustedes cómo delimitarían la búsqueda? ¿Están con Samantha buscando aquí ya? Si no se trata, ok. Si no se trata. Y ahí me surge la duda de cómo buscaríamos. Voy a cambiarlo. El orden. A lo mejor es eso. Ay. No. Entonces, sí, probablemente lo vamos a dejar, ay, los niños no, perdón. Lo vamos a dejar como abdomen agudo. Y ven que ahí ya notamos la primera característica. Si la búsqueda es muy amplia, hay que plantearnos cuál va a ser la estrategia de búsqueda. Se los digo, por ejemplo, con esto. Ponemos en términos avanzados y nos da nuestra estrategia de búsqueda que encontramos ya. Aquí pueden ver que tenemos, cuando ponemos complicado, se va dando de 1300 artículos. Y
Además, podemos ver cuáles son los términos mesh que se están usando. Si yo hago aquí, vean que, por ejemplo, aquí, bueno, no, este es en Children, pero los términos mesh ya en automático los está usando el buscador. Y aún así, a lo mejor habríamos que limitar un poquito más la búsqueda, porque es probable que las complicaciones del abdomen agudo que no se trata, quizás no aparezcan necesariamente en un artículo. Y aquí vamos a ver algo que es importante. Les hablaba antes de los niveles de evidencia. Bueno, los niveles de evidencia, que son el tipo de estudio que se está haciendo, también depende del impacto de la revista. Cuando tú tienes un tema muy nuevo que solamente tú vas a tratar y nadie más conoce, la revista va a decir, ah, esto es novedoso, vamos a publicarlo. Y cuando resulta que ese tema es un tema muy básico, las revistas de alto impacto, y con alto impacto se refiere a revistas que están indexadas en un buscador y que además ese artículo que se publica ahí es citado por alguien más. Entre más veces lo citen, más impacto tiene la revista, ¿sí? Y es muy importante eso porque cuando es un tema muy general, quizás abdomen agudo, así por tan amplio, es un tema muy general, quizás vamos a encontrar que los artículos que son muy generales están quizás en revistas de menor impacto. No quiere decir que sean malas revistas, pero también quieren decir que los artículos que están ahí no se citan tanto como en otros lugares. Ah, muy bien. Me acaba de preguntar de Megan algo bien importante cuando son muchas citas. Y esto de verdad es bien interesante y sí tienen que saberlo porque de eso depende cosas que hasta del CONACYT, perdón, voy a poner el índice de impacto. Bueno, hay muchos índices de impacto. Los factores de impacto, cuando un artículo sale, cuánto se cita, se mide. Eso afortunadamente con la tecnología se ha hecho muy fácil de medir. Entonces, el factor de impacto que más se usa internacionalmente es JCR. El JCR es un análisis que hace, incluso esto lo cobran, los que hacen este análisis cobran por decirte cuánto impacto tiene cada revista. Entonces, por ejemplo, se calcula el factor de impacto entre el número de citas recibidas en ese año por los artículos publicados los 2 años previos entre los artículos publicados en 2012 más 2013. Cuando tienen los factores de impacto, van a ver que por cada artículo publicado, por cada artículo publicado hay una cita, más o menos el cálculo quedaría en 0.1, más o menos. Entre más suba el número de impacto del el JCI, va a subir el lugar en donde está la revista. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver cualquier revista, miren. Les voy a enseñar cualquier revista, pero les soy sincera, en Medigraphic no hay ninguna que tenga nivel de impacto, porque lo que se publica en México rara vez se cita en otras revistas que no sean mexicanas. También eso tiene que ver. Vamos a ver una revista que tenga casi todas las de PubMed. Incluso uno de los requisitos de PubMed es que para que aparezcas aquí tu revista, tiene que tener ciertos criterios. Tiene que llevar más de 5 años, tener publicaciones continuas,
que tu sistema de revisión de pares sea ciego, que tengas un sistema para revisar en línea, que no sea así como correíto, que tengas los revisores de muchos países, no sean solo un país, que sean de muchos lugares, que los que publiquen ahí sean de muchos lugares, no sean solo de un país. Y ya que cumplas con un montón de listas, así un montón, te dicen, ok, ya, vamos a agregar tu revista a PubMed. Y luego, algo que toma también en cuenta PubMed y todos, la Science Direct, que es la mayor editorial del mundo, toma en cuenta, aquí está, miren. Toma en cuenta que tu revista ya tenga como impacto, o sea, que ya la creciste, ya nada más te ofrece llevar la edición. Aquí van a ver citaciones. Todas las revistas internacionales cuentan con estas estadísticas. Entonces pueden decir cuántas citas tiene este artículo que estamos viendo. Vean que tenemos 32, una en una cita clínica, cuántas veces se ha leído, cuántas veces se ha exportado, cuántas veces se ha comentado. Este artículo nada más, solo este artículo. Pero si nos vamos a la revista, vámonos a la revista y vean que aquí viene factor de impacto, ¿sí? 2.6. Su score de citas es de 4.7. Por cada artículo que se publica aquí, hay 5 lo citan. En promedio, ¿no? Obviamente su promedio. Este factor de impacto, les puedo decir que CONACYT, por ejemplo, considera que tú publicaste en una revista de alto impacto cuando hay más de uno, ¿sí? En medicina, ahorita vamos a ver la lista de impacto, pero la idea es que si ustedes publican y la revista es menos de uno, pues no es una revista de impacto, tiene que ser más de uno. Parece poquito, pero ahorita les voy a enseñar la lista de factor de impacto en revistas mexicanas. Y van a ver qué reto tenemos. Las revistas, todas las revistas de ciencias tienen factor de impacto. Pero vamos a ver que hay revistas que son de astronomía o que revistas que son de otra área, ¿no? Vean que en las revistas mexicanas en el 2019, eso se publicó en 2020, Análisis de Patología tenía el factor de impacto de 2.1. Por cierto que esta revista es de gastroenterología. Y es de las que más impacto tienen mexicanas. Archivos de investigación médica, esta es del IMSS, y les cuento que acaba de subir este año a 4, que fue un boom así para ellos. Revista de Salud Pública en México. Entonces, y eso sale cada año. Ah, miren, aquí está. Vamos a ver si nos deja. Sí, aquí está. Aquí tenemos el país, el ranking mundial de revistas, está en México, y pueden ver que en el 2021, vamos a ver si ya, no, todavía no es el 2022, pero en 2021, hepatología seguía igual, pero bajó su nivel de impacto. Vean, es algo importante. Si se fijan, este número es más bajito del que habíamos visto antes. Hay muchos niveles de impacto. Impacto H, que es el de Google escolar. El número de referencias citadas por la revista, el total de citas citables. Y vean cómo aquí este sistema de CJR es todavía más estricto. Les puedo decir que en México no hay ninguna revista que tenga más de uno. ¿Sí? Si los vamos a todas las regiones, el ranking lo más alto lo tiene esta revista de cáncer con 56. Después sigue Nature con 33 y luego se va a 31. Cell
25. Entonces van a ver que publicar aquí es como casi ganarse el Nobel, ¿eh? Es complicado, es difícil. Son muchos los que quieren publicar aquí, entonces resulta que reciben muchos artículos y no es tan fácil. Si ponemos nada más, vamos a poner nada más medicina, profesionales de salud, todas las regiones, no hay que ubicar, las demás revistas son de difusión, de ciencia en general, puede ser otra, pero pueden ver estas revistas, aquí vean Lancet, que a ustedes les sonará, pero vean que Lancet tiene un impacto de 6.04, que dices, oye, no es tanto, no es tanto, y aún así es muy difícil publicar ahí. Tiene que ser un artículo muy novedoso, muy bueno, muy interesante. Ok. Les voy a enseñar, nada más para que veamos, teníamos el artículo de Medigraphic. Medigraphic es un índice de búsqueda de revistas mexicanas. Sí son estamos con... Sí son revistas indexadas. O sea, si yo pusiera una jerarquía, primero tendríamos las revistas de alto impacto, que son las que ya vimos. Después ponemos las revistas de bajo impacto, pero que tienen un índice. Y esto se los comento porque voy a poner nada más para que vean México. Bueno, ahora Latinoamérica. Y aquí les voy a enseñar. Brasil, por cierto, está mucho más alto que México por mucho, ¿eh? Ok, ya se acabó. Estas son las revistas que aparecen aquí. Por Latinoamérica. Ok. Vean que hay revistas que aparecen aquí y ya no tienen impacto. ¿Sí? Puede ser que la revista ni siquiera alcance. Vean que tiene aquí otra forma de evaluar esto del factor Q. Q4, Q3, Q2, Q1. Ya cuando pasas de Q1 te pasas ya a nivel de impacto solito. Entonces, hay revistas en México que ni siquiera alcanzan a ser evaluadas porque no reciben suficientes citas. Y eso es lo que ocurre en general con las revistas mexicanas. No quiere decir bueno, lo que quiere decir es que lo que tú publicas aquí, nada más lo leemos nosotros. No lo lee nadie más. Entonces, aquí podemos ver la revista de la revista del cirujano general. Aquí lo que te dice es que esta revista es indexada, ¿sí? Que aparece en index de aquí. Y luego no va a aparecer nivel de impacto porque no alcanza la estadística de esta revista para dar tu nivel de impacto. Y luego tenemos, quiero ir a la página de la revista. Aquí está. Vamos a ver si, a lo mejor estoy mintiendo, ¿no? Ok, aquí te dice, ¿en dónde está indexada? Una revista que está bien hecha, tiene que estar indexada, ¿sí? Está indexada en Artemisa y Iberiam. Ok, y pueden ver que no dice nada de impacto porque no tiene. No le da todavía a publicar. ¿Cuál es lo peor que pueden hacer? Hay algo que se llaman revistas depredadoras. ¿Qué son las revistas depredadoras? Son revistas que te cobran por publicar y que además ni siquiera están indexadas, aunque lo que ellas te dicen es que están indexadas a a Google escolar. Entonces, esas revistas te cobran, incluso de pronto siempre llegan así como, ay, tu artículo, tu estudio está súper padre, te invito a publicar en mi revista.
no te cobran mucho, te cobran como $40, 50, dices, ah, está padrísimo. Ya tú haces, aunque ellos dicen que tienen toda la validez y todo esto, aquí está. Justo ocurre que no te revisan nadie tu artículo, lo que mandas lo publican y te dicen que tienen algo que es el Journal Citation Reports, que está bien padre, que no sé qué, y que tiene un montón de impacto. Estos son inventos que ellos hacen para que le dé apariencia de validez y tú digas, ah, sí, fabuloso. ¿Y de qué viven ellos? Viven de lo que les pagas para poner tu artículo en un PDF. Entonces, mucho cuidado con estas revistas depredadoras. Parecen súper padres, pero literal te dicen, sí, te publicamos en 2 semanas, la. Y mucho de esto tiene que ver con hacer una especie de, de, de depredación de los que tienen necesidad de publicar, ¿no? Entonces, van a ver que generalmente estas revistas te ofrecen los artículos. Miren, hasta se los puedo enseñar, a mí me llegan solicitudes por un congreso que les enseño a ver si me llegan por acá. No sé si los mando en spam o les puedo decir que dicen, ay, te invitamos a publicar con nosotros porque tu trabajo está padrísimo. Y en realidad únicamente son, ay, creo que ya las borré, porque aparte las mandaba spam yo. Eh, no. Son revistas que dices, ay, ¿por qué me está preguntando a mí que le publique con ellos? Para fines prácticos, si alguien te pide algo, esto es como cuando te dicen, ay, no, tú eres fabuloso, te voy a dar una tarjeta de crédito, desconfíen. Cuando alguien les pida, les ofrezca algo gratuito, no es, no, quizá creo yo que es borrar. O desconfíen de verdad, ¿no? Entonces es muy importante que cuando hagan la selección, si van a publicar algo, que sea una revista que esté indexada como primera opción, siempre en lugares que ustedes conocen como Medigraphics, Cielo, Latindex, ya los de PubMed ya es más difícil publicar ahí, pero que estén ahí. Y si aún a pesar de eso, eh, pueden tener mayor nivel de impacto, padrísimo. Entre mejor nivel de impacto va a ser mejor. No hay revistas con nivel de impacto en español alto. Todas son en inglés. Las que tienen más de uno, todas son en inglés. Entonces hay que pensar en esa parte y no se dejen llevar por los comerciales de nosotros que publicamos. Son revistas depredadoras. ¿Y cuál es el problema? Que cuando tú publicas ahí, no tiene, es como que hasta te quita tu, tu valor de tu artículo, ¿no? Pierdes tus datos y todo el mundo sabe que son depredadoras y que lo que pusiste ahí pues no vale la pena. Entonces, es importante que conozcan esto. Publicar una revista de impacto es muy complicado, no es fácil, y generalmente requiere mucho trabajo, ¿no? Hacer estudios muy novedosos. Pero si, por ejemplo, estamos buscando lo que hablamos, que vamos a regresarnos a la pregunta que estábamos haciendo, es lo que les decía de complicaciones del abdomen agudo. Como es un tema muy general, seguramente encontraremos un buen artículo, quizás incluso en una revista en español mexicano. Ok, les voy a enseñar. Cuando el tema sea muy general,
Incluso hay veces que podemos empezar a buscar en Google. Luego Google nos da muchas, con la inteligencia artificial. Y aquí lo que me está apareciendo son complicaciones quirúrgicas, abdominales, en pacientes que yo entendería que es con abdomen agudo. Efectivamente, más que el abdomen agudo, yo creo que ahí viene el planteamiento, es una complicación en sí. El tratamiento se puede complicar, que el tratamiento siempre es quirúrgico. No es otra cosa esto. Vamos a ver es el mismo. Pero bueno, por ejemplo, ahí, ese es el defecto de usar Google. Dices, o sea, tenía que ver, sí, pero no. Y que a lo mejor teníamos que plantear, otra vez nos regresamos a nuestra pregunta pico que estábamos haciendo y tenemos que establecer nuestros límites de búsqueda con a lo mejor un tema todavía más concreto. Podemos ver que esta pregunta es demasiado amplia. ¿Cómo podríamos especificarla más, Samantha? Si se te ocurriera decir, bueno, quiero saber la complicación del abdomen agudo en pacientes no tratados, yo creo que la primera complicación va a ser perforación. Pero, ¿cómo delimitarías más tu pregunta? Y esto es importante porque en la revisión, cuando buscamos un tema, si la pregunta es tan amplia, va a haber tanta información que va a ocurrir lo que nos acaba de ocurrir ahora, que es perdernos. ¿Cómo la volvemos todavía más cerradita? En pacientes con COVID. Muy bien. Me parece bien. Y ven que sí es importante cuando buscan artículos de algo, que sea muy específico, ¿sí? Si no, de pronto hay infodemia de información. Nos regresamos. COVID. Y agrego COVID. Y entonces ya tenemos 109 artículos. 109 artículos es un buen número de artículos. Ok. Aparece aquí que el abdomen agudo está asociado a enfermedad inflamatoria multisistémica, asociado a COVID. Como ya saben, el COVID provoca una inflamación. Abdomen agudo en pacientes con COVID. Siento que esto es un poquito lo que estamos buscando. Si mi intuición no me falla. Y vean que es un estudio observacional, está en español. Y encontramos que los niños, que los niños con abdomen agudo, 14 niños con abdomen agudo que tenían COVID. Dolor abdominal, vómito y diarrea. Tenían trastornos de la coagulación, hicieron tomografía. Tenía signos de inflamación, ilioterminal, válvula iliocecal ascendente y colon. Y fíjense cómo todos llevaron tratamiento conservador, excepto 1, y 8 pacientes requirieron cuidados de terapia intensiva. Esto es interesante. Entonces, vean que ya encontramos, a veces nos ayuda en la estrategia de búsqueda a buscar un artículo que sea del tema que estamos buscando y luego nos vamos a los artículos similares. Y vean que tenemos ya un montón de artículos similares y que ya hablan del tema que nos interesa. Nos quedamos con 100 artículos. Yo diría que el primero sí. 1100, es un montón. Está bonito el tema. 1010 pacientes pediátricos en la experiencia de Latinoamérica. Aquí a lo mejor el segundo no, son manifestaciones atípicas, no es exactamente de niños. El tercero sí.
quizás el cuarto sí, pero tengo mis dudas. Abdomen agudo, que parece que con manifestaciones, ay, con manifestaciones virales. Y vamos a ver qué hacemos con esto. Ya que tenemos esta estrategia de búsqueda, que ya está más específica, hacemos nuestra tablita. Yo voy a hacer aquí una tablita donde voy a decir, bueno, ¿qué datos voy a sacar de cada artículo? Y los datos que voy a sacar de cada artículo va a ser en referencia a mi pregunta. En este caso, si yo quiero saber las complicaciones de abdomen agudo en niños, pues yo le agregué niños, pero ya fue mi permiso de COVID, lo que vamos a poner en nuestra tablita, en la primera área va a ser siempre el autor y el año. En la segunda vamos a poner siempre, entendemos que todos los pacientes son de abdomen agudo, pero vamos a poner algo que nos importa mucho, que es el número de pacientes. Eso nos importa porque para hacer análisis va a ser especialmente importante. También vamos a poner aquí, por ejemplo, ¿qué nos interesaría del abdomen agudo? A lo mejor cuántos requirieron cirugía, ¿no? Si nos interesa que hay diferencias entre hombres y mujeres, a lo mejor también lo podemos poner. ¿Cuántos presentaron complicación? Y aquí vamos a hacer como la descripción de las complicaciones. Entonces, con nuestro primer artículo que tenemos, que acabamos de encontrar, que es el de abdomen agudo en pacientes, me parece que son españoles. Ellos tuvieron 14 pacientes. Los autores son Rico Espineira. Lo vamos a poner aquí. Es Rico Espineira, Rico, 2020, creo que era 1. El número de pacientes eran 15. Los que se fueron a cirugía fueron 1. El género, si lo dice, eran 9 mujeres, 9 hombres y 5 mujeres. Es un ejemplo de lo que podemos obtener, pero depende mucho de lo que queramos buscar. Y la complicación, yo pensaría que en el resumen no viene, así que nos vamos a ir directamente al artículo para leerlo completo y ver cuáles fueron las principales complicaciones. Les voy a enseñar cómo se ve el artículo. Está en inglés, por cierto. Decían que era en español, pero está en inglés. Aquí viene los niños, dolor abdominal, vómito y diarrea, tos y malestar, temperatura. Aquí vemos PCR, pruebas complementarias, hallazgos en ultrasonido. Y creo que yo consideraría que que requiere cirugía sería ok. En un paciente que requirió cirugía se encontró apendicitis complicada, que era compatible con abdomen agudo, hicieron la laparoscopía y el apéndice estaba normal, pero tenía signos de colecistitis con un área inflamatoria, un plastrón en el área. Y la evolución fue pobre, con persistencia de dolor abdominal y no reinició dieta.
Entonces, fíjense que ellos pensaban que este caso que operaron era apendicitis y no, era colecistitis y un área de inflamación. Y aquí lo vamos a poner como complicaciones, colecistitis y plastro, en un caso. Muy bien. Ya obtuvimos los datos. Entonces yo con mi otro revisor le digo, oye, este artículo lo metemos, sí, va extrayendo los datos. Ok, ya extrajimos los datos. Esta es la extracción de datos. A la par que hacemos esta tablita, vamos a hacer algo que se llama diagrama prisma. El diagrama prisma tiene como fin que hagamos un seguimiento de la búsqueda. Entonces, el seguimiento de la búsqueda es para decir, oye, ¿cómo encontraste este artículo? Ah, bueno, primero en PubMed encontré de inicio 100 artículos. De esos 100 artículos, tamicé, hice tamizaje, y con tamizaje me refiero a no leerlos, solo leer el título de todos y seleccioné, estoy ahorita inventando porque lo hicimos rápido, 23. De esos 23 los leí a texto completo o aquí incluso podemos decir que revisamos el resumen y seleccionamos 7. Y leímos a texto completo 2 y 1 lo incluimos que 2 los leímos y dijimos, ah, este sí cuenta, y incluimos en nuestra revisión un artículo y en el metaanálisis otro artículo, ¿sí? Entonces, esto se hace en una gráfica que ahora les voy a enseñar. Ya hicimos esta exploración de categoría de los datos, ya hicimos la selección, recordamos que tomamos en cuenta los niveles de evidencia científica, nuestro estudio de revisión, en este caso que son casos clínicos, nos vamos a quedar en 3, son series de casos, y como son series de casos, nunca vamos a tener más de recomendación que de, ¿sí? Porque no tenemos todavía ensayos clínicos aleatorizados. Nosotros todavía no podemos decirle al cirujano que está en hospital, oye, al paciente con COVID no lo operes, aunque tenga abdomen agudo, porque parece ser que es solamente inflamación y que se va a resolver solo. No tenemos todavía esa evidencia porque ahora tenemos solo casos clínicos. Y el manejo de estos datos, esta que estamos viendo aquí, es el diagrama prisma. Vean que esta es una manera ya más bonita. Lo que les puse en la pizarra es esto. Literalmente pasamos primero la fase de identificación, que fue identificar cuáles son los artículos que hablan del tema que queremos. La selección, a veces si buscamos en Google y en Cielo, habrá veces que se repita algún artículo o buscamos en Embase y en PubMed y tenemos artículos repetidos, aquí es donde los eliminamos. Examinamos en la lista de PubMed todos estos artículos, aquí excluimos algunos y ahí lo discutimos con nuestro compañero de revisión de este sí, este no. Seleccionamos, lo leímos y después de leer quizás digamos, no, este de verdad no trata de lo que quiero, se va, ¿por qué? Y finalmente aquí ponemos lo que incluimos en nuestra revisión. En este caso, como hicimos el ejercicio, nos quedamos con 1. Pero si llenáramos la tablita así, quedaría en este estilo. Esto es lo que acabamos de hacer, literal, y era un poquito lo que quería hacer con la pregunta pico. Y algo interesante es que hay una herramienta que te permite hacer el diagrama prisma en línea. Y es bonito porque nada más tienes que llenar
Déjenme lo encuentro nada más. Nada más tienes que llenar. Aquí está, creo que es este. Los números. Y eso nos permite hacer el diagrama de flujo totalmente fácil, ¿no? Casi casi en automático. Ok, nada más les voy a enseñar esta página. Esta página Prisma es una organización que se esfuerza para que las revisiones sean transparentes, sean sin intereses, sin sesgos. Aquí les ofrece ya incluso la plantilla de Word para que ustedes nada más llenen los datos y eso nos permite hacerlo mucho más rápido. Y incluso tienen checklist para poderlo hacer de alguna manera de verificar que lo está haciendo adecuadamente. Y esta es la página de Prisma. Vean que es una organización que lo que trata es que sean las revisiones y metaanálisis muy, muy transparentes. Y cuando ustedes descargan ya la plantilla, directamente es en Word y pueden modificarla muy fácilmente. Ya ni siquiera tienen que moverle a los cuadritos, ¿no? Es algo muy sencillo y que ayuda mucho a dar orden a lo que están haciendo. Se las voy a enseñar nada más para que la vean. ¿Dónde está? Bueno, como 1000. Aquí está. Y aquí está. Entonces yo, por ejemplo, aquí hubiera puesto 100. Aquí literalmente pongo 100. Aquí pongo los que tamicé, que ahorita fueron como 32. Los reportes que elegí, finalmente a lo mejor fueron 7. Y los reportes incluidos en la revisión, pongo 1. Y luego aquí viene a metaanálisis, por eso aparecen 2 apartados. Y los reportes, porque los excluyo. No tienen datos, no cumple criterios de los límites que yo estoy pidiendo. Y fácilmente eso se llena en la revisión. Muy bien. Ahora, vamos a ir a algo que es importante, que ya estamos viendo, que son los sesgos. Cuando ustedes evalúan un artículo, muy importante, evaluar si hay compromisos de veracidad en ese artículo. ¿Qué vamos a evaluar en los sesgos? Cuando son ensayos clínicos aleatorizados, hay que evaluar si el estudio realmente hizo la asignación aleatoria y no lo damos por hecho. Si no está escrito, asumimos que no se hizo, que la asignación fue al azar, que los participantes no supieron a qué grupo correspondían, a qué grupo lo iban a asignar, y en la medida de lo posible, cegar la intervención. Hay intervenciones como las cirugías que no se pueden cegar, entonces quedan abiertas, pero por lo menos que el que evalúe el resultado de esa intervención sea ciego a la intervención. Si tampoco se puede, ya pierde un poquito de impacto y veracidad y tiene sesgos, ¿sí? Y no es que uno sea así como malo, sino que literal, si no dice que lo hizo, no se hizo, damos por hecho que no se hizo, o tenemos dudas de que se hizo, ahorita vamos a ver que le asignamos colores. Si perdieron datos o no nos lo están diciendo, o tenemos como duda de si nos están diciendo toda la verdad, también asignamos un sesgo tanto a que falten datos del desenlace, como que la enfermedad al final perdamos pacientes porque se recuperaron y ya no evaluamos en el seguimiento,
o si realmente el que evaluó cómo iban sabía que estaban recibiendo tratamiento y eso le causaba un sesgo, o si literal el que hizo el artículo omitió datos y entonces no tiene un informe sincero. Muchos de estos sesgos tienen que ver con la metodología. Tenemos que revisar la metodología y que diga, por ejemplo, que se usaron sobres opacos cerrados para la asignación de la maniobra, o que se llamó otro centro, que fue una generación aleatoria, y literal tiene que decir aleatoria. No se vale que el azar era uno sí y otro no, eso no es azar. Que usen números de año para asignar, tampoco es azar. Y que digan específicamente que al inicio de la intervención los pacientes de los dos grupos eran iguales. Entonces vamos a tener que ya cuando se asigna la intervención, tratar en la medida posible que la intervención sea lo más apegada a lo que dijimos que íbamos a hacer. Si, por ejemplo, decimos, no, pues íbamos a darle psicoterapia 8 sesiones, pero resulta que de esas 8 sesiones, 4 las dio el auxiliar y no las dio el terapeuta. Ya no era la intervención original. Y entonces ya pierdes consistencia y hablamos de un sesgo. Y generalmente hay veces que nosotros podemos tener algo que se llama efecto de interés. Es decir, cuando yo estoy dando el tratamiento, tengo que compararlo generalmente con la atención habitual. Pero hay veces que la atención habitual no es la habitual. Pongamos, por ejemplo, el tratamiento de abdomen agudo habitualmente es cirugía. Pero vimos que a veces en cierto hospital preferían llevar un tratamiento conservador y no operaban. Y lo comparas con pacientes que sí estaban recibiendo el tratamiento. Entonces, puede haber sesgo en la estimación del efecto, que digas, no, les fue súper mal a mis pacientes con mi intervención, porque al compararlo, pues no era el tratamiento idóneo, ¿no? El que estábamos llevando. Y luego, cuando tengamos en el seguimiento, desgaste de la muestra. Ya no me llenan el cuestionario post, son retirados, faltan datos en cantidad, a veces los grupos o la fuente de información no es fidedigna, les pedí que me contaran por encuesta cómo le iban y me contestaron 2, entonces tiene mucho que ver con esto. Y hay veces que si yo no tengo los datos, esto no se recomienda, puedo hacer algo que se llama imputar. Imputar quiere decir que yo hago un promedio, un proceso estadístico para ponerle un valor al que no hizo el seguimiento. Tipo, si se hubiera presentado, saco el promedio del resto del grupo y digo que él hubiera sacado esto. Pero eso realmente no es un valor real. Es un invento, no se podría llamar incluso una predicción ni nada, de un valor que no se presentó. Lo mejor es no imputar datos, sino simplemente tomar lo que hay. Entonces, cuando yo tengo bajo riesgo de sesgo, que dice tal cual que todo se hizo y ustedes lo leen y se está muy bien todo, le pongo verde. Si tengo dudas, amarillo. Y con dudas me refiero a no se menciona. Si no se menciona, amarillo. Y si ya ves que no nada más no se menciona, sino que algo te hace pensar que ni se hace, rojo. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se ve esto. Les voy a enseñar una revisión que estamos haciendo nosotros que tiene que ver con selenio. Selenio es un micronutriente. Este micronutriente parece que tiene una función como de protección, como la que tenemos en el zinc, por ejemplo. Se habla mucho
de que poderse proteger contra las infecciones específicamente de virus. Y entonces la revisión que estamos haciendo es sobre selenio y COVID, pensando que los niveles altos de selenio van a proteger al paciente con COVID. Entonces nosotros hicimos una revisión de los principales hallazgos en este aspecto, evaluamos mortalidad, letalidad, severidad por los niveles de COVID, y cuando evaluamos esto, también evaluamos sesgos. Entonces, cuando agregamos los sesgos de cada uno de los estudios incluidos, esto lo abriremos un poquito. Les voy a enseñar. Estos son los metaanálisis, ahorita lo vamos a ver. Pero quiero enseñarles cómo se ven. Aquí. Esto. Muy bien. Pueden ver aquí, tenemos una tabla de sesgos. Y nosotros son solo ensayos, solo estudios comparativos. Ninguno es ensayo clínico aleatorizado. Y como no es aleatorizado, rojo. No es mala onda, no está mal, es que no es aleatorizado. Entonces, aquí en la asignación de la maniobra no es aleatorizada, roja. La asignación tampoco es aleatorizada, roja. No puedes asegurarte que hay un sesgo en quién lo tiene o quién no, roja. Que era ciego quien medía, aquí dicen claramente que no era, que estaban viendo que los que evaluaban sabían que tenían, roja. Aquí no dice que sí o que no, y lo dejamos amarillo. Y finalmente los datos, consideramos que sí estaban completando la evaluación al final, todos los datos se mantenían, y no había una como alteración en desconfiar que hubieran perdido datos, que había un sesgo en el reporte. Entonces resulta que aquí hacemos con esto, perdón, la evaluación del impacto de nuestra intervención, de lo que estamos evaluando, pero también el riesgo de sesgo que tenemos. Y aquí pueden ver que aparece cada uno de que lo que significa las A, B, C, D, E, F. Generación, aleatorización de la secuencia de asignación, que la intervención sea aleatoria, que los participantes estén cegados, que los participantes que evalúen, los que evalúan, estén cegados, que pierdan datos, que pongan nada más lo que les conviene, que es el reporte selectivo, o otros sesgos. Y ya otros sesgos no los evaluamos, pero pueden ver que aquí lo que consideramos que sí cumple es que sí daban todos los datos y que no perdían. Eran pacientes que estaban internados, y lo que estamos viendo aquí es pacientes con altos niveles de selenio, con bajos niveles de selenio, y los que presentaban mortalidad, uno con alto nivel de selenio se murió, contra 3, perdón, de bajos niveles, y en el otro estudio de este autor teníamos 12 casos de mortalidad contra 22, ¿sí? Ok. Ahora, ¿qué hacemos cuando les voy a explicar esta tablita, lo que implica esta gráfica? Cuando hacemos ya nuestra revisión, y podemos leer los artículos de una revisión, y nosotros mismos hacemos una revisión, para tener mejor evidencia, la mayor evidencia, cuando tenemos estudios muy chiquitos que hablan sobre un tema, o no chiquitos, pero queremos ver si los estudios que encuentran en la literatura son consistentes, vamos sumando el efecto de los estudios pequeños para obtener un metaanálisis. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a aumentar la potencia estadística y el número de muestra que tenemos para ver el efecto real. Entonces, en nuestro metaanálisis,
En este caso, por ejemplo, podemos analizar los datos en base al número de eventos que se presentan. Aquí, por ejemplo, es número de eventos. Esta es una gráfica donde cada estudio de cada autor va a tener una línea. Entre más largas sean estas líneas, este es un diagrama de cajas de bigotes así acostadito, más desconfianza tenemos, ¿sí? Si hay líneas pequeñas, le confiamos más. Y en este caso, que son riesgo relativo, el número de eventos que se presentan por los que no se presentan, el valor de 1 es sin efecto. ¿Qué quiere decir? Que los niveles de selenio alto y selenio bajo no tienen nada que ver con la mortalidad. ¿Cómo sabemos eso? Porque están cerca de la rayita. El rombito aquí está tocando la rayita. Ahora, ¿y cuál es el otro gran problema que tenemos? Los estudios de origen de esto son un poquito, bueno, ahora que lo estoy viendo, no toca tanto la rayita. Vean que está apenas que la separa. A ver si lo hago más grande, más separado. Ah, ok, no la toca. Yo dije, ay, ya que lo separamos mucho, pueden ver que no la toca, pero la verdad es que los estudios de origen sí lo tocan, ¿no? Entonces yo no cogería tanto. Les voy a enseñar otro estudio cuando comparamos pacientes que tenían COVID contra pacientes que no tenían COVID. Y lo que estamos comparando aquí no son casos contra no casos, son promedios. Entonces, vamos a tener que los promedios, vamos a hacerlo más chiquito, que observamos entre los casos y no casos de pacientes, tienen una tendencia a estar en esta misma línea. Y parece ser que los pacientes con COVID tienen niveles más bajos de selenio, ¿sí? Ustedes pueden ver que este es el promedio, 79 contra 69, 91 contra 77, 102 contra 87, 84 contra 50 y 255 contra 215. Y dices, no, pues sí, todos tienen un promedio más bajo. Y lo que hace este estudio es comparar las medias, los promedios de estos contra estos. Y al final tenemos este rombito, es el tamaño del efecto de todos los estudios. Vean que está claramente separado. En este caso, el 0 es sin efecto, ¿sí? Esto quiere decir que si hay un efecto, está separadito, entre más se separe, pues mayor es el efecto, ¿no? ¿Cuál es el que nos mete que se acerque un poquito? Este estudio pueden ver que estaba con los intervalos muy largos. Entonces decimos, mira, todos los estudios son muy consistentes. ¿Qué es consistente? Que estén conformando una línea y que se traslapen entre sí. Y al final el tamaño del efecto es bastante amplio. Y lo que obtenemos finalmente, les voy a enseñar aquí la tabla, es que tenemos el tamaño del efecto en 3.78, que es significativo, y podemos decir que parece ser que el selenio sí protege para que te dé COVID. O sea, los niveles altos. ¿Cuál sería el gran pero? Ay, espérenme. A ver si ya regreso a mi internet. Sí. El gran pero que tenemos es esto. Los estudios de origen tienen muchos sesgos por la naturaleza que estamos evaluando.
Tú dices, oye, pero son muchos rojos, muchos amarillos y poquitos verdes, sí. Entonces, yo no tengo evidencia para todavía recomendar que les den selenio a todos para evitar que se contagien. Y la segunda pregunta que tuvimos es, oye, ¿y si ya evita que te contagies, tendrá que ver con la severidad? Entonces decimos, vamos a ver cómo se comporta la severidad. ¿Qué pensábamos? Entre más grave estás, menores niveles de selenio vamos a encontrar. Y ahí fue, oh sorpresa, donde encontramos que los estudios no eran homogéneos, sino que eran heterogéneos. Y había estudios que te decían, sí, parece ser que sí, están más bajos los que tienen síntomas moderados, leves y graves, pero hay otros donde resultaba que los más moderados tenían mayores niveles de selenio que los asintomáticos. Y ahí fue donde dijimos, no tiene que ver los niveles de severidad contra los niveles de selenio. ¿Qué quiere decir? Que el COVID, como bien saben, es una enfermedad que tiene muchos factores y que el selenio no está jugando un rol o no tenemos suficiente. La respuesta sería, no hay suficiente evidencia, pero parece ser que no hay diferencia en los pacientes que tienen diferente severidad de COVID con sus niveles de selenio, ¿sí? Y entonces ustedes pueden ver cuando vean una revisión sistemática, lo primero que se fijan es, ¿las navecitas tocan la línea? Sí, no es significativo. Si atraviesan de un lado al otro, no es significativo. Si en mis estudios encuentro que una navecita está por aquí y otra por allá, eso se llama que tienen mucha heterogeneidad, o sea que cada estudio sale cosas diferentes, y eso hace que diga, necesito estudios, ensayos clínicos aleatorizados para afirmar algo. Y esa heterogeneidad que ustedes ven, primero se hace esta evaluación visual y dicen así a grosso modo, yo no veo diferencias, todas tocan la línea, están volando por todos lados. Y luego, estadísticamente, también lo podemos ver con estos porcentajes de heterogeneidad que tenemos aquí. Específicamente, la heterogeneidad en el grupo de moderados fue muy alta, tenemos 88%, es por estos culpables. Y luego, la heterogeneidad en total de todas las muestras fue del 72%, que es muy alta, y te diciendo, sí, mira, está moviendo por todos lados. Y entre grupo leve, moderado y severo, también fue alta con el 27%. La conclusión de este artículo es que no hay evidencia suficiente para decir que el selenio ahora mismo pues se podría afirmar que tuviera un impacto en el COVID. Y esa sería la lectura. Ahora, si yo busco, ustedes pueden crear estas revisiones. La verdad es que desde el punto de vista de hacer, no crean que es muy difícil. Redman, yo les recomiendo que lo descarguen. Es muy sencillito. Les voy a enseñar cómo, literal, ustedes con la base de datos que extrajimos, ustedes ponen los eventos. Ustedes incluso pueden agregar la comparación. Vamos a hacerlo, voy a agregar uno muy sencillito. En este caso ni siquiera tiene que ver con esto, nomás lo voy a poner de ejemplo, que va a ser lo que estamos viendo ahorita, es abdomen agudo en COVID. Vamos a decir que vamos a evaluar los que se operaron. El nombre va a ser cirugía
en abdomen agudo. El grupo 1 va a ser experimental, podemos incluso poner no cirugía, y el grupo que recibe, bueno, en realidad podemos poner aquí, cirugía conservador, que es un manejo de no cirugía. Siguiente, esto tiene que ver con el análisis estadístico. Ya no tengo mucho en esto porque tiene que ver con ver cómo se comportan los datos. Vamos a dejarlo así. Esa ya sería una cosa avanzada, que les explicaron. Vean que aquí podemos obtener intervalos de confianza del 95%. Podemos poner más estrictos y poner el 99%. De qué lado va a estar y de qué lado vamos a poner los estudios, ¿no? Y ya agregamos. Entonces me pide que yo agregue un estudio. Obviamente el estudio que tengo aquí, que es del señor español, no está porque ese es otro autor, lo voy a agregar nada más para fines de ejemplo, que es, quedamos que era Rico, del 2021. Entonces, Rico, del 2021, no voy a ponerle nada más, porque nomás pasa una cosa rapidita. Me voy a regresar a abdomen agudo por COVID. Aquí a esto, y aquí voy a agregar a Rico, ya me aparece aquí. Finish. Rico, quedamos que solo había una cirugía eran creo que 14 pacientes. La muestra se pone así de grande, lo hago muy chiquito, porque tenemos solo un estudio donde hay un evento por el número total de 14 pacientes. Si yo agregara otro estudio, voy a agregarles otro estudio imaginario nada más, para que vean. Y aquí voy a poner que hubo 3 cirugías en 85 casos. Y aquí hubo un manejo conservador de 20 en 14 casos. Y aquí vamos a poner que eran 13, no es cierto que no pueden ser 20. 90. Muy bien. Entonces vamos a ver que conforme metemos los datos, se van formando el tamaño del efecto. Te dicen, bueno, parece ser que en este caso, el hecho de que tuviéramos algunos eventos que requirieran manejo de cirugía, pero la mayor parte se fueron a un manejo conservador. La comparación en realidad no está bien hecha porque tiene que ver con dos grupos que comparáramos. Por ejemplo, pacientes con COVID y sin COVID. Y dijeras, los de COVID entran a cirugía 1 de 14 y de los de sin COVID, que eran 25, 36, entraron 10 a cirugía, ¿sí? Ahí sería una comparación más adecuada. Pero tiene que ver con dos grupos. En nuestro estudio, específicamente el que estamos haciendo allá, sería más bien un estudio todavía descriptivo porque no tenemos la C de comparación, ¿sí? Pero así se van formando los ensayos, los metaanálisis. Y ya para terminar, vamos a buscar si es que hubiera, y nada más con fines de interpretación, un ensayo de metaanálisis. A ver si hay, ¿no? Hay solo uno. ¿Sí? Solo un metaanálisis de esto. Vamos a verlo. El metaanálisis implica que vamos a encontrar la gráfica que ya les mencioné
Mi internet está horrible. Si de pronto se desconecta es por eso y no me dejan escuchar. Aquí está. Muy bien. Vean qué bonito. Aquí está el diagrama Prisma. 811 artículos. Duplicado 143. Tamizados 668. Excluidos 613. Incluidos en esta revisión 55. Y en el metaanálisis fueron incluidos para diarrea 50, para náusea vómito 40, para dolor de 31 y para riesgo de complicaciones severas, que es lo que preguntaba Samantha, 7. Y entonces vamos a irnos con esta revisión sistemática y este metaanálisis. Y aquí vean que tienen un montón de navecitas porque son un montón de estudios. Específicamente estaban viendo aquí la prevalencia de diarrea, obviamente parece ser que sí hay diarrea, de náusea y vómito, de dolor abdominal, diarrea y severidad de los síntomas. ¿Cuál es la asociación? Ok. Ellos encontraron que la náusea y el vómito era un factor para enfermedad grave, que evaluaron en 6 estudios. No se encontró asociación entre la presencia y la severidad de la enfermedad, porque había una significante heterogeneidad. Vean que dice R de 78. Entre más se acerque a 100 es peor, que afectaba la sensibilidad del análisis. Y vean cómo todos están los efectos en la linecita. Vean este que se fue larguísimo, es seguramente porque había poquitos casos. Todos están en la línea de sin efecto, y te dicen no encontramos efecto, parecía que sí estaba, pero no fue significativo. Entonces, ellos están diciendo, en el reporte escrito, vimos que decían que el vómito, el dolor y la náusea parecía ser un factor de riesgo, pero al hacer el metaanálisis no hubo significancia, ¿sí? Y eso finalmente nos dice, necesitamos más estudios, se pueden presentar y podrían ser portadores de un curso severo. ¿Cuál sería la recomendación? Todavía no tenemos mucha evidencia para decir sí, siempre sí, pero parece ser que la diarrea, el náusea y el vómito pueden ser síntomas de que se va a complicar gravemente el cuadro. Y esa, respondiendo a la pregunta de Samantha, de cuáles son las complicaciones, cuáles son, incluso no las complicaciones, pero sí lo que pasa con abdomen agudo y su relación con el curso de la enfermedad, pues podría ser que aguas si hay dolor, náusea y vómito, ¿no? Porque se puede complicar el niño. Un poquito es como una muestra de cómo encuentras hallazgos en la revisión. ¿Dudas de esto? Esto es, la verdad es que es un curso súper express, ¿eh? Pero vale la pena que lo tengan porque son como tips para, si quieren hacer un artículo, que busquen revistas indexadas, por favor, no despiden sus datos en revistas no indexadas. Entre mayor impacto es mejor. No todas las revistas tienen impacto porque requieren ser citadas. Y la mayor parte de las publicaciones de impacto son en inglés. ¿Dudas de algo? Creo que nada más, pues sí, repasar, porque, bueno, al menos a mí sí, investigación de todo lo que nos ha dado, sí lo tengo que estar repasando porque parecería sencillo, pero a mí luego se me olvida bien, así se me va la onda. Exactamente, entonces vamos a grabarlo, por eso lo estamos grabando, porque sí, o sea, la verdad es que les estoy dando, no se nota, pero esto en realidad se enseña en 6 meses.
Entonces, darlo 4 horas es un reto, pero piensan que es más que nada para que les vaya quedando como una embarradita de esto. Sí, efectivamente es una materia de posgrado, no les voy a mentir. Un curso de 6 meses en maestría de ciencias. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Ya con esto acabamos hoy. Les voy a subir la grabación a los grupos para que lo tengan. Descansen. Nos vamos a ver No, nosotros ya no nos vemos en este curso. Les agradezco mucho ahora sí que sus tiempos, porque yo sé que están súper atorados. Y de todas maneras, les paso la grabación al ratito. Un gusto conocerlos y estar con ustedes. Y pues cualquier cosa, ahí saben que tienen mi cel, ¿no? Por cualquier dudita. Descansen y nos vamos de vacaciones. Así que desconéctense tantito 3 semanas. Y nos vemos. Cuídense mucho.